Sí. ¿Lista? Digamos un poquito Muy tarde, bien. pero hola, hola. Gente de Lagos Post, en lo que se van conectando a esta transmisión súper especial del conversatorio cinematográfico. Estoy acá con mis compañeros, amigos, maestros, doctores y todo lo que ustedes quieran también en el aspecto académico. Pati Bravo, ¿cómo estás, Pati? Bien, Rocío, ¿y tú cómo estás? Pues un Aquí. gusto estar aquí contigo y además conversando hoy lo que nos toca, que wow, qué impresión, ¿eh? Ajá, Pati Bravo y Eric Ash, ¿cómo estás? Muy bien, Rocío, ¿y tú? Y con el gusto de siempre, pues saludando al auditorio. Diría Fabián, y- el doctor Eric Ash. Ah, Eric, Eric nomás. No, ¿Cómo pero qué estás? gustazo, muy bien, gracias. Pues aquí estamos desde Slice of Paradise. Muchísimas gracias a Fabián que nos invitó y que nos permitió estar aquí en el conversatorio. A Mari Lara, que está acá en cámara, en producción y viendo saludos y todo, porque ahorita van a empezar. Saludos al maestro Eric, saludos a la maestra Patti. No, todo el equipo. Pues hoy vamos a hablar, nuestro último conversatorio, nuestra última reunión fue sobre los 50 años del Padrino. No es una obra menor, evidentemente, de un director que me parece que ahora lo he estado checando. Eric Patti, Coppola es un genio y hay un desmadre detrás siempre de ese genio. Así es, efectivamente, de Francis Ford Coppola, pues uno de los grandes cineastas y bueno, y desde luego pues ahorita hablar otra película sobre él que además emblemática, también paradigmática, que es Apocalipsis Now. Igual de caótica que la del Padrino y bueno, efectivamente, como bien lo dice Eric, vamos a hablar de Apocalipsis Now, una película que comenzó su rodaje en el 77, 78 y no se estrenó hasta 1979. Un año caótico para el productor, director y bueno, ¿tú a los cuántos años, o más bien, hace cuánto tiempo viste Apocalipsis Now? Pues mira, la he visto como 4 veces, yo creo, o un poquito, Pati. no sé, en las Mira, que cuento y recuento, porque lo que pasa es que cuando yo estaba joven, que eso hace un buen... Sé ayer. Sí, bueno, gracias. Me tocó verla 2 veces en el cine. Entonces, evidentemente, pues mis recuerdos todavía son un poco ¿La versión nebulosos. ligera? Pues la versión, la primera. Entonces, esa sí es un poco más, digamos, como muy vertiginosa y realmente privilegia mucho la cuestión de la acción, la cuestión de la mirada sobre la guerra. Y entonces si uno como espectador se queda así como, está un poco así como densa, ¿no? Luego ya cuando llega Apocalipsis Redux, pues nos toca verla también. Entonces, realmente una película muy interesante, una versión muy interesante. Y ahora en su tercera versión, Ay, Pati. esta de Final Cut, o que sería bueno una versión más del director, ¿no? O sea, como que le gustó, también la del Padrino, ¿no? Que tiene la de la muerte de Michael Corleone, ya la empecé a ver, Eric. Sí. O sea, ahí voy, pero ay, tengo mis reservas con la tercera. ¿Tú con Apocalipsis Now, cuándo la viste o en qué Pues, circunstancias? bueno, fíjate, es chistoso, me voy a permitir hacer una Ajá. anécdota, ¿no? Primero vi siendo muy niño y circunstancialmente porque a mi papá le encantaba el cine, estaba medio loco y se le ocurrió ir a ver la del francotirador, El Cazador. Con Robert De Niro, Con ¿no? Robert De Niro, ajá, que es considerada la primera película sobre Vietnam. La primera que se filmó fue Apocalipsis Now, pero no llegó al cine, dado todos sus problemas, y la primera que llega es esta de Cimino, y esa me tocó verla de estreno en cine, evidentemente que no le entendí, me desagradó un poco, ya de Claro, grande ya sí. fue otra cosa distinta, ¿no? Pero Apocalipsis Now la vi en reposición en Jalapa, curiosamente ahí tenían la costumbre los cines de repente hacer reposiciones y pasar versiones y ya la vi de joven, Apocalipsis Now, desde luego pues una película muy impresionante y sí me tocó ver en cine, no de estreno, pero me toca ver en cine Apocalipsis Now, la primera versión. Y efectivamente, como dice Patti, luego nos chutamos Apocalipsis Now Redux y recientemente, muy recientemente, Final Cut, que es la que conmemora los 40 años de la película, ahora 43 años del estreno de la película. Ajá. Sí. Y hay diferentes, o ustedes que han visto las tres, yo creo que yo he visto nada más la primera y la Redux.
creo que sí. Pero con esta última versión, ¿hay diferencias? Sí. Hay escenas más largas, uno lo entiende ciertas circunstancias conforme va pasando la película. Sí, bueno, veníamos comentando eso precisamente porque fíjate que la película resulta más dinámica y yo creo que es la idea que finalmente Coppola sí quiere dar en todo como interpretación o subtexto que se le puede hacer a la película. Y hay como la inserción de 2, 3 escenas nuevas que tienen que ver con bueno, ahorita no las recuerdo muy bien, pero por ejemplo, con la primera cuestión sobre la destrucción gratuita que hacen de los poblados, ¿no? Que entonces uno dice, bueno, ¿por qué? Y hay como ahí te digo, un subtexto. Luego como 2 escenas sobre una navegación en el río que también te hace pensar en toda la cuestión de la destrucción y la llegada a la hacienda. Es mucho más larga, ya ves que llegan con los franceses, que resulta además un poco raro, ¿no? Porque los franceses pues ya se habían ido en el 56, ¿no? Se abandonaron entre el 56 y el 70, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, estos eran así como unos perdidos en su finca, ¿no? Y luego, yo creo que al final, ¿no? También, pero bueno, esa parte sí, pero básicamente, entonces hay como ese ingreso del director. Y es mucho más dinámica, porque además desaparece ciertas cosas, pero si quieres... A ver, Eric. Fíjate, bueno, es que la película está dividida como en bloques, la versión ahorita final que uno puede entender muy bien. Lo primero es la asignación de la misión. Luego es el inicio del viaje por el río, bueno, es el Mekong, ahí el río Nang, como le llaman en la película, y el célebre, la súper conocida escena del ataque con los helicópteros teniendo de fondo la marcha de las Valquirias, ¿no? Que es así como una de las escenas icónicas, violentas, de la película. Luego de eso el viaje, que básicamente uno de los bloques del viaje es cuando están las conejitas de Playboy, ¿no? Divirtiendo a los soldados. La otra es la llegada la llegada al puente que marca la frontera entre Vietnam y Camboya, y la otra es la plantación y luego finalmente llegar con Coles, ¿no? Bueno, en la primera versión no están, espero no recordar mal, no están ni la plantación ni las escenas de la plantación, ni una escena que está en Redux y que, bueno, está ahí agregada, que es que después de que las conejitas dan su espectáculo y que tienen que salir huyendo, el helicóptero Playboy tiene que irse de ese campamento porque están enloquecidos los soldados norteamericanos luego de ver a las muchachas. Luego agrega una escena en Redux donde están en una especie de campamento donde están prostituyendo a las conejitas, ¿no? O sea, donde eso es lo que está sucediendo. Bueno, en este corte final ya no está esa escena, y efectivamente lo que hay que decir es que en Final Cut de 2019, pues lo que se puede ver, aparte de la remasterización y una redigitalización del color que evidentemente le da nueva vida a la película, es más ágil, no sé cómo logró, digamos, abreviar. Es que Coppola es un genio. Definitivamente, ¿no? Sí es mucho más ágil, como que realmente parece ser la narración que quería dar y que está mucho más definido. Entonces, ¿por dónde va la narración? Que es el viaje del capitán Willard, ¿no? Y a su encuentro con el coronel Corks, ¿no? Entonces, efectivamente, sí se pueden notar estos cambios en la película y definitivamente hasta donde vimos, bueno, yo me quedo con Final Cut, ¿no? ¿Cuál es la escena o las escenas que puede hacer como preferidas ¿De quién? de Apocalipsis Now? Tuyas, para ti. Pregunta de examen. ¿Tienes alguna que digas? Estábamos comentando ahorita, antes del acuerdo de cómo le vamos a hacer, que hay un montón de material en internet sobre esta película, hay tesis subidas, entonces tesis de 500 páginas solo para el análisis del texto de la película. ¡Ay, por Dios! O sea, a mí me parece, y además es así como icónica y de culto, y entonces es una super película, ¿no? Por eso, entonces, no puedes decir que tengas escenas preferidas, es toda ¿Cuál es la escena película. preferida para ti? Es toda la película. Mira, la verdad, cuando vi yo Redux,
Me pareció súper interesante que le dedica muchísimo tiempo al viaje en el río, porque lo que te transmite es como esa idea de ir en el trópico, tórrido, el calor, y los que van ahí van cansados, sin saber qué onda, y además pues así como un fastidio, porque los que le acompañan, o sea, los soldados, marinos, de repente pues no entienden a dónde van, ni a qué van, ni nada, no saben. ¿No? Pero te deja la idea a ti como espectador o como cinéfilo de entender, ¿no? Sí, a la densidad, el fastidio, todo eso, ¿no? Esa selva calurosa. Pues y te lo transmite con ese largo viaje por el río. Esas escenas las desapareció para darle mucho mayor agilidad al cuento, pero en esta parte no entiendes un poquito precisamente las reacciones que van teniendo los marinos que le van acompañando. O sea, se entiende un poco así como que todo es muy... Van como si al camino a la locura, ¿no? Ajá, a la misma es que locura es de Kurt. Exacto. A la oscuridad, al horror. Son de la oscuridad, ¿no? Luego, pues, de mencionar a Conrad, ¿no? Y entonces, pues, yo te diría que así escena, pues, bueno, al final yo creo que las últimas escenas, porque además la forma en que las cuenta Coppola, pues a uno como antropólogo le dan mucha luz sobre precisamente este encuentro entre lo que es, digamos, hombre de Occidente, el blanquito, que no entiende las culturas locales y bueno, por ejemplo, cuando a nosotros en lecturas nos cuentan de los rituales o de, por ejemplo, los sacrificios, ya cuando ves la escena del sacrificio del pobre búfalo. Sí, no, pero oye, el sacrificio existió y aparte, Coppola, o sea, Coppola, no, es que todos los que están en esas últimas escenas, es de una tribu, se me olvidó el nombre de la tribu. Ajá, entonces, pues llegan una semana antes y pues les toca estar dentro del ritual, porque hay un ritual ahí que van a hacer los nativos. Locales, y pues a Coppola le toca ver así el sacrificio del búfalo y luego el derramamiento de sangre por todos lados, y era como el parte de este rollo del rito, pues. Ajá. Y ya, hasta que dijeron, ok, van a hacer la película aquí. Entonces el otro así... Pues sí, ¿no? Claro, y aparte hay locales que se toman fotografía con el director. Entonces, pues ahí estaban así. El jefe de la tribu se toma fotografía con el director. Más. Claro, entonces era así como de para que vean, ¿no? Que sí les damos autorización. Y ya después fue un caos ese lugar. Y no porque Francis Ford Coppola quisiera, ¿verdad? Sino por el actor. ¿Por el actor? Pues las escenas de Brando. Ay, no, qué hombre es. Bueno. Pero sí me parece interesante como ese punto de que van hacia como a la locura de Kurt, y cuando llegan ahí, pues ya vemos realmente lo que es, ¿no? Es cierto, Pati, es como esa escena es como densa, sí, por el río, es así como, ya que termine esto. ¿Tú crees? Ajá, ¿no? Bueno, pero además te pone en contraste, por ejemplo, la incomprensión que se tiene precisamente de a dónde se llegó, con quiénes se llegaron y toda esta cuestión de que luego resultó, digamos, explicable e inexplicable el asunto de por qué los del Vietcong sí ganaron la guerra de Vietnam. Entonces, así, porque bueno, pues evidentemente era su territorio y evidentemente iniciaron una guerra con otra estrategia y tácticas, y entonces pues uno entiende, ¿no? Si no, siempre se queda uno pensando, porque además en la película, como en todas las demás que prosiguieron sobre este asunto de Vietnam, los vietnamitas siempre son Charlie. Entonces, Charlie tiene tomado este río, Charlie tiene aquí apostados, es un punto Charlie Point. Decía en el documental Desde las Tinieblas, documental que se hizo en el 1991 precisamente con un montón de grabaciones o filmaciones que hizo la esposa de Coppola. Ajá, entonces, pues se hace como un corte. Hay grabaciones que no se da cuenta Francis que lo están grabando, ni de teléfono, ni en la filmación, entonces se ve como que el estrés
porque la filmaron en Filipinas, ahí van a Filipinas, que sea lo más real. Fíjate que esa es una de las cuestiones a considerar en esta película de culto, que es precisamente, o sea, lo caótico tiene que ver con que no había guión. Y el guión no lo había porque lo construía día a día Francis Ford Coppola. Actores, ¿no? No, bueno, un elenco increíble, ¿no? No hemos mencionado el elenco que Martin Sheen. Martin Sheen en el papel protagónico del que capitán. Le da un infarto. Se infarta durante el rodaje, ¿no? Bueno, pero no hay que perder de vista, por ejemplo, a Robert Duvall, o sea, Ajá. precisamente veníamos comentando que qué increíble actor, o sea, de verlo en la película previa del Padrino, sí, interpretando este papel del consigliere, a interpretar al coronel Klingor en Apocalipsis Now, es abismal la diferencia. Uno piensa que es otra persona, o es otro actor el que está haciendo este papel, ¿no? Pero también está un muy joven Lawrence Fishburne, ¿no? Haciendo a este personaje Kling, Mr. Kling, ¿no? Que va en la lancha patrullera esta que está introduciendo a Willard a través del río Nang. Y desde luego, ¿cómo no mencionar a Dennis Hopper como este fotógrafo, este reportero gráfico que considera un genio a Kurtz? Sí, es que se encuentra ahí en ese enloquecido campamento de Kurtz, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que viene de fondo? Acaba de terminar la guerra de Vietnam, están en Filipinas, le están pasando una lana al dictador local, a Ferdinand Marcos, para que les permita filmar. Los helicópteros son reales, son helicópteros de guerra. De hecho, esa escena reales. en la playa donde está de fondo la música. La marcha de las Valquirias. Hacen esa escena y vámonos, ahí se a ven. combatir porque están peleando contra la guerrilla. Entonces el otro dice, no, tenemos que repetir una toma, no, ahí se ven. Son pilotos y equipo de combate real del ejército filipino que está combatiendo en ese momento contra guerrillas y los están usando en estas locaciones. Cambian de pilotos constantemente, o sea, esa es la otra. Y también cosas absolutamente, o sea, es una película de culto porque es una película también de arte. Es de una libertad creativa impresionante que tiene el director. Pero le costó. Le costó, quedó en la ruina económica y el éxito de la película fue lo que lo sacó de esa ruina, porque si no hubiera terminado quebrado y como dicen por ahí, luego a veces, por ahí leí una nota que decía que su familia hubiera quedado reducida a la mendicidad porque le puso toda la carne al asador, ¿no? Estaban hablando en una escena del mal olor que había por unos animales muertos y dijeron, no, espérate, que cuando empiecen a apestar los cadáveres, ¿cuáles cadáveres? Necesitaban para la escena donde llegan al campamento de Kurtz cadáveres humanos, les habían enviado a los filipinos cadáveres reales. Para que Sí, habían para desenterrado que habían ilegalmente y que ¿no? tuvieron ahí a la policía. Eso me recuerda a la cabeza de caballo que uno de los Colombo les patrocinó a la producción, la escena, la cabeza de caballo que se ve en El Padrino, pues ahí uno de los Colombo ahí está. Ahí está, ¿no? ahí va, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Entonces, ese es uno de los detalles de esta película, donde efectivamente lo que está ocurriendo la ilegalidad es una locura, es una película irrealizable hoy en día. Sí, claro. Efectivamente jamás. sacrifican al toro, o sea, Sí, pondrían el grito en el cielo sí, y todas las los asociaciones protectoras de claro. animales, el sacrificio es real. Eso le pusieron una demanda, ¿no? Le Sí, pusieron- porque en ese entonces los pocos ambientalistas y animalistas Indignaron. dijeron, ¿qué es esto? Sí, se indignaron, efectivamente, ¿no? Entonces, una película irrepetible por donde uno pueda pensarlo, ¿no? Entonces, esa es una parte. Entonces, es como si, de alguna manera, o sea, como si fuera una metahistoria, el viaje a la locura que Conrad retrata en El corazón de las tinieblas, lo vamos a ver en la película, pero también lo vamos a ver en la producción de la película, o sea, en la misma filmación. Vamos a ver todas los Como una problemas. especie de maldición, ¿no? Como una especie de maldición, ¿no? O sea, este problema o sea, todos los problemas que tiene la producción, el infarto del actor principal, el ego sin límites de Marlon Brando que lo La lleva. gordura de Brando. La gordura y que no se va a aprender el guión y que le tiene que leer el guión Ford Coppola, ¿no? Para que tenga una idea, que filma
el monólogo de 18 minutos y que en algún momento le dice, ya tiene suficiente, nos vemos, yo quiero mis $3 millones, ¿no? Y ya hay punto, ¿no? Y todos esos problemas, el huracán que destruye los decorados, los escenarios, todo, ¿no? Todos esos problemas de producción que hacen que el mismo Ford Coppola, pues, esté al borde de la crisis nerviosa, baja 50 kilos. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, es como una metahistoria, ¿no? Claro. Que nosotros podemos ver que se encuentra allí. Y es de preguntarse en los casi 2 años de filmación, pues cuánto material tiene, ¿no? O sea, filmado, cuántas cosas no más hay sobre Apocalipsis Now, que se conocen poco, o sea, y aparte lo que filmó Eleanor Coppola, las fotografías. Es bien interesante, las fotografías, no recuerdo el nombre del director, del fotógrafo, que es holandés, y hay otro documental chiquito sobre él precisamente, que pues nadie lo quería en la producción porque decían, ¿tú qué? Ni aportas ni nada y nada más estorbas. Entonces, Coppola también. De hecho, muchas de las cámaras que vemos en el personaje de Dennis Hopper son de él. Son sus cámaras. Y dice, del fotógrafo. Y dice, y bueno, ¿y yo con qué voy esto cuesta tanto, lo compré, ya, vesla a comprar a Hong Kong. Y pues se fue a Hong Kong a comprar todo su material de nuevo. Y hace unas fotografías verdaderamente extraordinarias. La fotografía de Storaro, no marches. Fíjate, ese detalle no me lo sabía, pero a mí siempre me llamaron la atención esas Nikon y esas cámaras que lleva el fotógrafo. Porque él fue a Vietnam. El arnés, además, donde van te dicen, no, bueno, eso es de un fotógrafo profesional, qué cuidado de detalle. Sí, le dice Francis, a ver, tus cámaras, no, ¿y cómo se ha visto un fotógrafo de guerra? Porque este fotógrafo fue a Vietnam. Y dice, bueno, en primer lugar, ese pañoletito que tiene Dennis Hopper, no lo llevamos, es como un blanco fácil, el fotógrafo para eso, ¿no? Pero eso se lo dejó ya como un plus Coppola, pero las cámaras y todo este rollo del camuflaje, pues no tenía nada que ver, era lo que decía el fotógrafo, pero pues se quedó eso. Pero las cámaras, todas esas cámaras eran de este señor, y que es pues extraordinario el cómo montan el personaje, ¿no? Claro, y se arruinaron las cámaras entonces. Sí, porque es que es obvio, o sea, esa es otra. Bueno, yo siempre asumí que eran cámaras de utilería. No, sí, yo dije también cámaras, tengo la noticia viendo el agua, el lodo y todo eso, no, pues esas cámaras no. Por eso le dieron una buena lana, se fue a Hong Kong y se equipó de nuevo, ¿no? Entonces, y comenta en este documental que pues fue una experiencia bastante interesante, porque tenía que estar él junto con los de fotografía y Francis, el director, estaban en ciertas escenas y le tocó fotografiar a muchos, pues casi a todos, ¿no? Esta imagen de las conejitas que están en el ¿qué es? El helipuerto. Hay una fotografía por atrás de una de ellas y que sirvió es que ya llegó la comida. Pero se ve maravilloso. Miren nomás, miren, les presumimos. Gracias, Pati. Les presumimos una laguense combinada con con aceitunas. Con aceitunas y champiñones. Ay, mira. Es como portobelo, ¿no? Es portobelo, Pati. Qué rico. Oye, eso está Vénganse delicioso. para acá, o más bien pidan su pizza en lo que ven este conversatorio, o en lo que también se ponen a ver Apocalipsis Now. Yo creo que por ahí ha de estar, ¿no? De hecho sí está. ¿En dónde? En YouTube. Sí, yo estaba buscando ahí Chuk, y entonces resulta que sí está. Pero no doblada al español, ¿verdad? Pues yo creo que no. Pero bueno, pues hay que aprendemos inglés de paso. No. O sea, el inglés está bien, pero no doblada al castellano. Con todo cariño para nuestros Hostia. Pero el ibérico no. Pero bueno, hay muchas anécdotas de esta película detrás de cámaras, y en este documental del 91 pues es de la esposa de Coppola, de Eleanor. Pues habla precisamente cómo fue en un punto de crisis su matrimonio también,
y la crisis que tenía el director, pues por hacer la película. Se tuvieron que ir ellos a Filipinas con todos los hijos, y pues desde el tifón, las cuestiones de insectos, la quema de no sé qué, las estructuras, montar estructuras, el pago de los trabajadores, George Lucas diciéndole a Francis Ford Coppola que estaba loco, ajá, que cómo iba a ser. Exacto, porque decía, de hecho hay una entrevista de Lucas que dice, es que me estaba pidiendo dinero, nosotros le habíamos dicho que no, que dejara eso, que estaba mal, pero Francis Ford Coppola se aventó. ¿Sí, yo? Sí, o sea, entonces, entonces eso es pues lo interesante de este film, ajá, que bueno, 43 años después es vigente todavía. Claro. Lo que Conrad había... ¿Ustedes leyeron el libro? Yo no he leído el libro. Bueno, mira, la verdad, sinceramente, siempre... Bueno, desilusiones. No, sí, he leído partecitas, es que siempre he intentado leerlo de forma completa, pero en algún momento me atoro porque, mira, lo que hay que tomar en cuenta es que es una... No, es una narración del siglo XIX y evidentemente está hecha con otra lógica y otra preocupación. Y bueno, lo que pasa es que Conrad va a hacer énfasis, yo creo que en esta empresa absurda que implicó, bueno, ni tan absurda, ¿no? Porque les implicó ganancia, pero los va a exponer a los ingleses, y bueno, sobre todo a los belgas, pero es que también los ingleses estaban metidos en empresas semejantes, en el asunto del colonialismo, ¿no? Y en la búsqueda esta de las materias primas y en la onda de que no importaba realmente lo que hicieras, y el corazón de todo esto, pues evidentemente por eso el nombre, el corazón de las tinieblas, pues es la maldad, ¿no? La malignidad. Y en donde esa además habita en cualquiera de nosotros siempre y cuando o sea, no a mí, pues, pero siempre y cuando al ser humano lo pongan en la circunstancia, ¿no? Entonces, toda esta cuestión colonialista y colonizadora, pues está ahí, ¿no? Obvio que hay que verla desde la mirada, desde que se trata, pues, de la mirada del occidental, del hombre blanco, que siempre es el retrato de cómo todo eso es repugnante y cómo siempre todos esos, sí, los salvajes, siempre te retratan el olor. Nos encontramos una novelita perdida ahí entre unos libros de viejo, que es de 1943, que es un viaje a Saigón también y a las ruinas estas de Angkor Wat, y exactamente lo mismo, ¿no? O sea, de que los vietnamitas son pues unos seres pequeños, ¿no? Digo, acá en Asia, ¿no? Y para Conrad, pues los africanos siempre son así como pues salvajes, ¿no? Entonces es muy loco, porque de repente un siglo después de encontrarte eso dices, como que no termina. Pero hay que hacer el ejercicio, sí hay que leerlo. Francis Ford Coppola decía que Apocalipsis Now no hablaba sobre Vietnam, sino era Vietnam. Sí, exacto. En Cannes hablaba sobre esto, ¿no? Cuando presentó esta película que fue ovacionada, otros estaban así como, ¿qué pedo que acabamos de ver? Entonces había como sentimientos encontrados con la película. ¿Es tan vigente Apocalipsis Now hoy en día? Sí, mira, bueno, primero yo quisiera retomar un poquito lo que ahorita comentaba Patti. O sea, hay que recordar que Apocalipsis Now se basa, o al menos el guión se inspira en Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad. Joseph Conrad, que escribe esta novela en el siglo XIX, bueno, es una especie de relato corto o novela corta, donde él lo que quiere retratar es precisamente el despiadado genocidio que Leopoldo II de Bélgica comete en el Congo. No hay que perder de vista el contexto histórico, claro, ¿no?, que tenemos nosotros que ver allí. África está siendo esclavizada por los europeos, básicamente por Inglaterra y Francia desde el siglo XVII, que van a crear un triángulo comercial basado en el esclavismo y la caña de azúcar, que va a partir de hay unos bonitos puertos en Inglaterra y en Francia, ahorita muy bucólicos, pueblos preciosos, eran puertos esclavistas que se basaban en su prosperidad se debe al esclavismo.
¿Cómo lo hacían? Se financiaban con crédito, fletaban barcos que llevaban con crédito ron, cuentas, chucherías, se iban a África, allí contactaban a los esclavistas árabes, ¿sí? Compraban personas, a los africanos que estaban siendo esclavizados, se los llevaban al Caribe, en América, allí les pagaban en oro esos esclavos, esos infames cargamentos humanos que llegaban allí, y regresaban a Inglaterra ya no con chuchería, sino con oro en metálico, ¿no? ¿Por qué? Porque el comercio de azúcar era muy lucrativo, pero funcionaba y era lucrativo porque se basaba en el esclavismo. Bueno, esta historia tiene que ver con que Leopoldo II de Bélgica declara una especie de propiedad privada al Congo porque envió a unos, se aprovechó de un explorador inglés, Stanley, tan famoso, que en realidad le hacía de agente y espía de los esclavistas y de las opciones imperialistas europeas. Y lo que hacen es contactar al principal esclavista árabe de África, y le dicen, en el Congo, y le dicen, oye, ¿por qué no te vuelves gobernador bajo la bandera de Bélgica? Y acepta, y bajo esa dudosa cuestión jurídica, Leopoldo se hace de una propiedad de este lugar, y claro, quiere que su propiedad, porque ni siquiera va a ser propiedad del Estado belga, sino una propiedad particular, privada, de Leopoldo II de Bélgica. ¿Y qué hace? Que las plantaciones funcionan, el horror. Justo la escena final de la película, cuando hace rato que preguntas, ¿cuál es la escena que más te gusta? Bueno, hay varias, es difícil en la película seguirla, ¿no? Una es el inicio, con música de Jim Morrison de los Doors, ¿no? Al principio, el inicio de la película, This is the End, ¿no? Esa es una. La otra, a mí me parece genial el papel que hace Martin Sheen en esas escenas iniciales de su locura en el hotel de Saigón. Ay, esa es otra, esa es otra, porque Francis Ford Coppola se pasó. Sí, pero es que lo dejó pasó. ser, ¿no? Que parece... Sí, lo dejó ser, pero se cortó, Pati, casi se mata. Es una escena real, fue. Sí, deprimido y chillando el güey. O sea, aparte que se emborrachó, se cortó, se puso hasta el queque y luego le dio el infarto. Ay, luego le dio el infarto. Y luego le dio el infarto. Sí. Bueno, la otra escena, evidentemente, pues la escena de los helicópteros, ¿cómo no? Claro, con la marcha de las Valquirias. Pero la escena, yo creo que la escena es el coronel Kurtz en ese monólogo donde termina diciendo las cosas, ¿no? De estar realmente aquí en Slice of Paradise. Sí. La otra es esa escena donde Kurtz, o sea, está hablando del horror, ¿no? Donde termina diciendo the horror, ¿no? The horror, ¿no? O sea, bueno, eso, Leopoldo de Bélgica lo que hace es esclavizar a personas que no eran esclavas, les imponen mutilaciones, les cortan manos a niños, a niñas, a ancianos, por no cumplir con las cuotas de trabajo, les mutilan los pies, un horror. O sea, Leopoldo II de Bélgica cometió un genocidio atroz, ¿sí? Se piensa que murieron entre 10 millones y 13 millones de congoleños debido a estas atrocidades de Leopoldo de Bélgica. Sí, un rey europeo cometiendo este tipo de atrocidades en un periodo muy breve. O sea, en un lapso de unos 50 años, se piensa que la población del Congo perdió entre el 50 y el 60% de su población por Leopoldo de Bélgica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Conrad quiere de alguna manera denunciar. Hay varias monjas cristianas y sacerdotes cristianos en el Congo que están haciendo denuncias, pero hasta que logran contactar a reporteros, fotografían las manos, cómo apilaban las manos los capataces europeos, cómo obligaban a la gente a trabajar, retratan a africanos sin manos, sin pies, o sea, obligados a trabajar de esa manera, quemaban plantaciones que estaban explotando algodón, caucho, marfil. Conrad, el que hace el viaje es a un traficante de marfil, a un comerciante. Apellido Kurtz. Casual. Casual. Que hay paralelismos entre la obra de Conrad y la película, porque aparte, bueno, cuenta la anécdota de que efectivamente el libro de cabecera y el libro que estaba inspirando en ese momento a Coppola, pues era El corazón de las tinieblas, sí, ¿no? Y que va escribiendo las escenas con lo que él quería decir, además, sobre esa guerra en Vietnam, con este paralelismo, ¿no? De la historia de Joseph Conrad, ¿no? Entonces, bueno, pues es
el coronel Kurtz acá en la película, ¿no? Que además, bueno, toda la anécdota de cómo la toda una odisea, y aparte porque, bueno, a final de cuentas, Coppola tiene esta visión y que no es la primera vez que se quería hacer Apocalipsis Now. Exacto. Ahora, aquí No. ya tenía... Bueno, Orson Welles la quería hacer, pero el estudio le dijo, es un montón de dinero. No, bueno, ahí fue ya porque Y prestigiado... mira que Hollywood estaba en su pleno apogeo de Claro. lana, y le dijo que no. Prestigiado ya Coppola por el El Padrino, y obviamente con lana pudo empezar a filmarla, y aún así no conseguía estudios. Me parece que tiene que acudir a United Artists para poder, que era el único estudio que le permitió, que fundó Charles Chaplin. Ajá. Fue el único con el que pudo realmente él empezar la filmación y poder hacerla, porque además el problema era que, o sea, Y con su casa productora, ¿no? Que eran varios los que estaban dentro y de creo la... que quebró a partir de eso. ¿Sí? Sigue, pero en ese momento... Bueno, sí, bueno, y se recuperó. Ajá, se o sea, la cuestión es recuperó. que se recuperó, ¿no? Bueno, entonces, lo que quería comentar es de que, bueno, Joseph Conrad quiere hacer también una denuncia, de alguna manera, o se puede entender como una denuncia, hace un retrato de estos horrores que ocurren en Bélgica, y tú preguntabas si hoy en día tiene cabida Apocalipsis Now. Pues resulta que sí, porque acaba de pasar, o está pasando, ahorita todavía estamos viviendo las secuelas de las guerras a raíz del ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, la cuestión de Afganistán, Siria. de Irak, Siria, o sea, hay un conflictote que donde me quiero remitir a Afganistán, donde ya ahorita empiezan a salir, ahora están sacando ya el corte de caja de para qué sirvió la guerra de Afganistán por parte de los norteamericanos. Es una guerra más inútil que la de Vietnam. Es una guerra además donde, o sea, un general norteamericano, no recuerdo su nombre, estaba a cargo precisamente de las cuentas, y decía, bueno, Afganistán, dice, ese país chiquito, subdesarrollado, donde hemos estado ya 10 años, dice, le hemos invertido más dinero que el plan Marshall de reconstrucción de Europa. Sí, o sea, y no hay, o sea, y sigue igual. Y ahorita hay 40 veces más organizaciones terroristas en Afganistán que cuando empezó. Bueno, y está el Talibán, ¿no? Los talibanes regresaron hace un año. ISIS, no, el Talibán pues obviamente regresó por su fuero, ¿no? Bueno, Digo, Bueno, frente a las atrocidades a proporciones. que hizo el ejército norteamericano. bueno, más lo que creo que hay que acotar es que el ejército norteamericano cometió tal nivel de atrocidades y de destrucción que terminó haciendo que la gente de Afganistán simpatizara con el Talibán. No lo decimos nosotros, lo dicen analistas norteamericanos, que el tipo de guerra que libraron en Afganistán terminó convirtiéndose Pues en está algo en igual contra de que ellos, Irak, ¿no? Con Saddam. O sea, Ándale. ahora Irak, mucha gente dice, estamos mejor con Saddam. Bueno, lo que pasa es que perdemos de vista el contexto de la Guerra Fría, donde personajes como Saddam, independientemente de lo atroces que pudieran ser gente como Saddam Hussein o Muammar el Gaddafi, eran auténticos equilibrios geoestratégicos Claro. en el norte de África y en el Oriente Medio. O sea, realmente lograban mantener un delicadísimo equilibrio que los mismos norteamericanos se encargaron de romper y de eliminar. ¿Y cuál es el resultado ahora? Las migraciones masivas a Europa. Esa migración de la que tanto se queja era algo que, por ejemplo, Muammar Gaddafi tenía controlado, tenía control sobre los bereberes, tenía control sobre los campos de petróleo, redistribuía la riqueza, etcétera. Y sí, un régimen brutal, pero que mantenía ese equilibrio, ¿no? Igual pasaba con Saddam Hussein. Ahorita Claro. todo el mundo dice, en Estados Unidos los analistas militares dicen, no había necesidad de invadir Irak después Pues del 11 no. de septiembre. Ellos no tuvieron nada que ver con el 11 de septiembre. Ellos no tenían a ninguna organización terrorista y al hacerlo rompieron un equilibrio. A lo que voy es que esa locura militar que retrata Coppola en Vietnam, esa falta de mando, esas cosas, o sea, ¿cuál es el papel genial de Robert Duvall al hacer al coronel Klingor? Que obliga al final, o sea, hay una escena donde el capitán Willard y sus compañeros del bote naval, Lance,
Mr. Kling, el comandante, salen corriendo del coronel Klingor porque está loco de remate, está bajo un ataca a una aldea para hacerlos pasar y para surfear. Y entonces terminan huyendo de él porque está más loco, y obliga a una reflexión al capitán Willard, que dice, si Klingor lleva así la guerra, yo no sé de qué se quejan, de Kurtz. ¿Sí? Dice, y a Kurtz lo están acusando de asesinato en esta guerra. Dice, en una guerra, ¿cómo acusas a alguien de asesinato cuando es un asesinato masivo? Me gusta el olor de napalm por la mañana. Exactamente, me gusta el olor de napalm por la mañana, ¿no? Y nos subimos a una colina donde atacamos con napalm, pero no hubo ningún vietnamita muerto, pero no importa, eso olía a victoria, ¿no? Esa es lo que dice Klingor. Es una cosa espantosa, y desde luego esa escena donde están en el puente que marca la frontera entre Camboya y Vietnam, cuando el capitán Willard está buscando quién está al mando, y los soldados que están ahí peleando contra la nada le preguntan a él si él no es el que está al mando, porque es el único oficial de rango presente, ¿no? Eso mismo parece que ocurrió en Afganistán. O sea, una falta de mando, una falta de estrategia, un despilfarro impresionante. O sea, yo creo que esa es la relevancia de películas como Apocalipsis Now hoy en día, que uno pensaría que pertenecerían ya como a la historia de la cinematografía, pero que se actualizan con estos eventos. Sí, o sea, donde la guerra de Afganistán, por ejemplo, parece que es la misma cuestión. Generales norteamericanos que son enviados al mando a Afganistán, que dicen, cuando preguntaba cuáles eran los objetivos, cuál era la estrategia, cuándo podíamos declarar victoria, todos me daban respuestas vagas, y descubría que no había estrategia, que no había objetivos, y era un sálvese quien pueda. Sí, exactamente lo mismo. Ay, Dios santo, eso me recuerda como a un gobierno municipal. lo mismo que... No hay proyecto. O sea, ¿y qué? Quien pueda, no, Eric. No, bueno, y me parece más impresionante todavía cuando uno ve a estos mismos generales norteamericanos que están en Afganistán, y que están diciendo, bueno, nosotros aquí hemos invertido en hacer infraestructura, hemos invertido en hacer una serie de cosas que luego nos vimos obligados a demoler cuando nos vamos. Y si es como una traición hacia los afganos que creyeron en nosotros, y que evidentemente ahora se van a poner de parte de los talibanes, ¿no? O sea, que sale peor el asunto, ¿no? Bueno, todo eso, todos los errores posibles que se cometieron en Vietnam, parece que los repiten en Afganistán, como si siguieran el mismo guión: el despilfarro, la falta de estrategia, la violencia desmedida. Bajo Obama sale un general diciendo, Obama quitó a las tropas de tierra y empieza a abusar del uso de drones que asesinan a población civil, y que en lugar de que tengamos simpatías en la población afgana, lo que tenemos es odio. Lo mismo ocurrió en Vietnam. Sí, o sea, esos ataques despiadados, eso es lo que ejemplifica el ataque de los helicópteros. Ataques despiadados a aldeas, a centros poblacionales, que terminan haciendo que la población odie la ocupación norteamericana, ¿no? Entonces, pues sí, tiene relevancia la película hoy en día. Gente, pues este es el conversatorio sobre Apocalipsis Now. No sé si haya saludos, Mari. De Viri dice saludos. Viri, saludos. Y Elena Cor. ML Cor, saludos. No, pues, Muchas gracias. Saludos a todos los que nos están viendo. ¿Conectados? No. Poquitos, para al rato vuelven a ver. Ajá. Pues muchas gracias a aquellos que están conectados, saludos, y pues estamos hablando sobre Apocalipsis Now, esta película ambiciosa, muy ambiciosa, que al final se logró, y al final, o sea, yo veo en Francis Ford Coppola que igual que El Padrino, hay un caos antes de la producción, bueno, durante la producción, antes de la filmación, durante la filmación, y ya cuando se estrena todos así de, es como un gran alivio. Nadie creía en Coppola hasta que se estrenó, ¿no? Y aparte hay una versión también del Padrino, el metaverso del Padrino, no sé si la hayan visto. Gente, si ustedes no la han visto, váyanse a la aplicación de Paramount. También aproveché los 70 pesos por 3 meses. Entonces, se llama una miniserie, son como de 10 capítulos, que se llama La Oferta, que habla sobre Al Rudy, el productor del Padrino, y cómo fue ese desmadre, que también es otra cosa bastante interesante. Y ahora Apocalipsis Now tiene, bueno, desde hace unos 30 años, en el 91 sale este documental sobre
y que habla sobre la filmación de esta película tan caótica y que al final, pues, lo que les decía a Eric y a Patti antes de entrar al aire, era que este documental me parece que hay 3 etapas muy importantes. La primera, como es toda la visión, lo que se quiere hacer de la película. El intermedio, que es todo el caos, la histeria del productor, del director, de los actores. Y la tercera, Marlon Brando. O sea, porque no se aprendía los guiones, llegó tarde, aparte llegó y 3 días después lo filmaron porque el señor se había golpeado un dedo gordo del pie. Al siguiente día estaba como muy mareado y al siguiente día no sé qué pasó, pero hasta el 4.º día se puso con Coppola a repasar. Y dice Coppola muy desilusionado, y aparte no leyó ni el guión ni el libro. No le interesaba. Y aún más, ahora sí que le tronó así que venía gordo. O sea, cosas que no tenía que ver, o sea, tenía que hacer tan elementales, le valió. O sea, sabía Francis Ford Coppola, aparte, hay una escena en ese documental donde su esposa graba esa conversación con el manager, con su abogado. Ajá. Porque Brandon dijo, ay no, yo ya no voy, y aparte le habían dado $1 millón por adelantado. Dice, ¿cómo que no va a venir? No puede ser posible, ya lo conozco, sé cómo es. 1 de 3. Ya sé cómo es, pero no puede hacer esto. Bueno, cómo le estaba haciendo en el momento más horrible de su vida, hasta que le dice el abogado, a ver, déjame ver qué se puede solucionar. Parece ser que sí, se solucionó. Y Dennis Hopper habla en este documental, decía, estaba yo drogado, en ácido. Estaba en ácido todo el tiempo. Y hay una entrevista en la filmación que lo filma la esposa de Coppola, donde le hacen varias preguntas y él así como de, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? Y luego corte siguiente, Francis Ford Coppola diciéndole, no, es que le tienes que hacer así. ¿Pero cómo? O sea, se ve más viajado Dennis Hopper que nada. Ya después le dices, no, sí, andaba en ácidos. Sí, ¿no? O sea, y bueno, Martin Sheen, que me lo presionan. Lo presionaron hasta cortarse y desmayarse e infartarse. Bueno, claro, porque lo que pasa es que parece que la película lo fue metiendo en ese estado y que además él venía con problemas familiares, se había divorciado de su esposa, y entonces todo le pegó. Y resulta que, bueno, al final de cuentas, por eso cuentan que la primera escena donde está en el hotel, la filmaron ya después, donde ya había entrado en todo ese estado de crisis, y evidentemente se ve y se nota, ¿no? Y que además, claro, sí, tiene una crisis real. Y lo que hace Coppola es, sigan filmando, filmen. Entonces eso es, bueno, increíble. Yo supongo que ahora ya no se podrá hacer. Le estaba diciendo, hay documental, bueno, en este documental hay filmaciones que están en la habitación y no sé qué le está diciendo Coppola y el otro es y no sé qué tanto le está diciendo hasta que rompe el espejo, se corta, hay una crisis, se desnuda, bueno, toda la sangre que vemos en esa escena es de él. Sí, de hecho yo estaba viendo también un pequeño documental de análisis más sobre las cuestiones técnicas, donde ponen una escena que no sale en ninguna película, donde está llorando Martin Sheen, efectivamente, pero además deplorando su vida, ¿no? Así diciendo, yo estoy en crisis, mi esposa me dejó, no puede ser, y bueno, entonces se parece mucho al personaje, ¿no? Que es lo que quieren recalcar. Al final también, el personaje de Martin Sheen emprende esta travesía a lo largo del río y va entrando precisamente también en ese mundo de locura, ¿no? Y en esa, pues, como ya confusión y ahora sí que ese corazón de las tinieblas, ¿no? Porque fue, digamos, ese viaje interno también y en irse dando cuenta de, digamos, lo absurdo, ¿no? De toda esa travesía, de la guerra, de ir a perseguir a un coronel que, bueno, al final parece que tenía
la estrategia, ¿no? Contra el Vietcong, pero desde las mismas tácticas del Vietcong, ¿no? O sea, refugiarse en el corazón de la selva también y tener su propia... Claro. su propia gente, que además lo adoraban como Dios, ¿no? Y bueno, digo, pero también yo te quería hacer énfasis sobre el papel de Marlon Brando. Con todo lo caótico que fue, resulta que quienes vimos la película, las versiones primeras de la película, admirábamos mucho a Brando. ¿Ya no lo admiras, Pati? No, sí, claro que sí. Digo, es increíble conocer todo el contexto de cómo fue filmado, de la, digamos, como actitud de Brando, pero que al final, digamos, yo creo que, bueno, pues el método con el que actúan realmente sí le da el clavo al personaje, el Marlon Brando. Yo creo que eso es lo que quería Coppola. Y yo creo que no todos lo pueden lograr. Ajá, porque realmente es un, digamos, como un personaje que está viviendo, ¿no? Esta locura y él manifiesta que no hay más remedio que actuar en esa propia locura para poder vencer no solo al enemigo que son los vietnamitas, sino el propio ejército norteamericano, porque también el propio ejército se convirtió en el enemigo. Y esa es una escena famosísima donde empieza, digamos, a denunciar todo lo que él vio y lo que está viendo, y por eso la frase famosísima de The Horror, o sea, esto que estás viendo aquí es el horror, y eso es lo que estamos viviendo. Entonces así no se queda así. No, pues sí. Sí, no, pues sí. ¿Y quién no sino Brando para hacer una escena? El horror Sí, personificado. Es que, o sea, bueno, es que cuando uno ve por primera vez la película, uno se queda esperando ver más escenas del coronel Kurtz, ¿no? Y no las hay, uno dice, bueno, ¿por qué no las hay? Ah, bueno, pues porque no se filmó mucho. O sea, hay una cuestión que hay por la personalidad del actor. Y sin embargo, curiosamente, esa cuestión caótica, esa improvisación, ese no apego al guión, el dejar al artista a su libre albedrío, a su actuación, logra estas geniales escenas. Claro, aparte Coppola ya sabía con qué quién, alacrán sí. se iba a echar, Sí, entonces, ya sabía con quién estaba. sí, yo creo que era un momento en el que le dijeron, es que Brandon ya no quiere, no, ¿cómo? En ese momento estaba pasando un montón de cosas en la producción, entonces lo que menos quería saber era que Brandon se iba a rajar al último, ¿no? Pero ya al final, pues, estuvo como otro día más checando el guión que nunca leyó, y pues aquel improvisando. Esos actores que nunca se El sabe método. qué va a pasar con ellos, ¿no? Me estoy acordando de en Cazafantasmas, Bill Murray, ¿no? Que lo estaban esperando y decían, como puede llegar, puede no llegar a la filmación, porque estaba filmando en otra parte del mundo y no sabían si se iba a presentar o no, y finalmente llegó, evidentemente, y pueden filmar esta, ¿no? O los directores, también estos directores, me acuerdo mucho en La ira de Dios, Aguirre, o la ira de Dios de Bernard Herzog, ajá, donde obligaba a los actores, ustedes son los que van a cargar como la el barco, madera, ¿no? Digo, Ay, o están en el agua, ¿no? Se van en el Amazonas, van a estar en el pantano y todo ello, o sea, son directores exigentes que demandan ese tipo de cosas porque quieren la mayor incomodidad de sus actores para que su actuación sea más realista, ¿no? Cosas que yo no sé si hoy en día se hagan. Yo creo que no. No, yo tampoco lo creo, no creo que ocurran esas cosas. Ni ¿no? hay un actor como Brandon que tenga esos dos de decir, ay, no me aprendí el guión, pero sí le puedo sacar la chamba. O Kinski, o un Kinski, no sé de dónde lo sacas. Claro. Ese es el detalle, ¿no? Entonces, y efectivamente, el ver este tipo de películas que dicen, bueno, afortunadamente se entiende de que, o sea, como una característica que tiene Apocalipsis Now es su realismo, tiene las explosiones más grandes jamás filmadas. Sí, o sea, y fueron reales, debido a esta cuestión de contar con el apoyo de un dictador. Mucho dinero ahí. Exactamente, ¿no? Y pudieron hacer este tipo de cuestiones que efectivamente hoy en día son efectos especiales, ¿no? Es que si lo ves, estaba todo dentro de la ilegalidad. Bordeando. Irte a un país
con un dictador, agarrar el ejército para trabajar, y aparte exigir que sean los mismos pilotos que los que estén ahí en las escenas. Eso, ir con los nativos, tomarte la foto, o sea, es como, no, fue muy surreal toda la producción, ¿no? Exactamente, ¿no? Y finalmente, pues ahí está, esta película de culto, esta película irrepetible, que efectivamente se actualiza, porque al final de cuentas, pues los Estados Unidos es una nación que constantemente está en conflictos armados en alguna parte del mundo, no les gusta. Y donde parece que repiten su historia, ¿no? O sea, donde repiten este tipo de situaciones, donde efectivamente creo que ese es el otro aspecto de la película, ¿no? Al final lo que está de fondo es una discusión sobre la naturaleza de la maldad, la naturaleza del humano, ¿no? Esta lucha, al final de cuentas, en la escena de la plantación, cuando la viuda esta francesa le dice al capitán Willard, es que hay es como si dos hombres habitaran en ti, ¿no? Uno que es que es el que ama, y uno que asesina, ¿no? Uno que mata. El que ama, y dice, lo mismo le pasaba a mi esposo, ¿no? Me decía que eran como si fueran, bueno, y Kurtz es lo mismo, ¿no? O sea, Kurtz también tiene familia, también era un ciudadano ejemplar, era un oficial condecorado, era alguien con una carrera prometedora, y al final se desliza hacia el lado oscuro, ¿no? Todos podemos caer en la maldad. Bueno, esa sería como la premisa, ¿no? Que estaría allí, que sí. con como me decías, Pati, con el contexto, ¿no? Pudiera darse esa situación. Entonces, creo que es una discusión que sí, que ahí está, ¿no? Esa discusión filosófica sobre la naturaleza del mal, que ha preocupado a filósofos, a literatos, a cineastas, sí, o sea, sobre estas cuestiones, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que el personaje de Kurtz es nodal porque permite precisamente tejer toda esta, digamos, historia. O sea, yo no diría que, sí está en el lado oscuro y es todo eso, pero se entiende, ¿no? O sea, se entiende por qué hizo ese tránsito o por qué hizo esa como desplazamiento y empezó a actuar bajo su propia cuenta, a formar sus propios ejércitos y a dirigir una guerra que dijo, es que la locura no está tanto en los vietnamitas, sino esa invasión militar sin sentido, sin ningún motivo, sin nada, más que, bueno, ya sabemos, los intereses. La guerra es una locura, ya en sí misma la guerra es una locura y era inútil pretender cuestiones de moralidad o de forma, cuando lo único que les interesaba era la victoria con las menores pérdidas posibles, porque a Kurtz lo que le preocupa es la gran cantidad de bajas y pérdidas que tienen inútilmente, para volver a repetir todo, ¿no? Me acabo de acordar ahorita con lo que comentabas, Pati, de que en la película hay una parte donde a Willard le avisan los de inteligencia, al capitán Willard, que interpreta a Martin Sheen, que antes que él hubo otro oficial que tenía la misma misión que él y que terminó terminó pasándose del lado de Kurtz. Sí, y de hecho él mismo durante todo el trayecto dice, bueno, pues este hombre es admirable, está haciendo lo correcto, etcétera, pero él no se deja seducir por Kurtz. O sea, y desde luego al final de la película nos obliga a pensar qué tanto el final que hay es permitido por Kurtz, porque al final de cuentas Willard está en sus manos y está bajo control en su campamento, ¿no? Hasta dónde los acontecimientos se dan porque Kurtz así lo permite, ¿no? O sea, al final le da un cierre a todo esto. Que para una película donde no sabían cómo le iban a terminar. ¿Cómo voy a terminar la película? ¿Los mato? No, todos nos matamos. ¿No? O sea, es un gran final, ¿no? Es un gran final el que hay en la película. Si ustedes no la han visto, pues véanla. Sí, Sí, pero véanla porque la verdad el ver en esas escenas Sí, exacto. es nada que platiquemos va a igualar, ¿no? La experiencia claro. de verla. En 4K, en HD, no sé si ya sacó esa versión Coppola como la del Padrino. O en cine. O en cine. Uy, en cine. No, eso ya es una aventura de por sí, Sí, ¿no? no, La gente ya no quiere ir al Fíjate, cine. vi la del Padrino en 4K y no sé. Tengo ¿No te gustó? No, ¿Por qué? no sé, no. Siento que les pusieron como un pinche filtro ahí. Y como que se desvanece todo el granito, ¿sabes? Toda la onda del celuloide.
No sé, creo que no era como para 4K. No, porque Ya. no mejoran mucho porque fueron filmadas en un sistema muy diferente que es el Y de yo sé negativo. que Coppola estuvo detrás de, y pues yo supongo que ha dicho, ya pues, ponla en 4K. Es una decisión comercial, al final Sí, de cuentas. sí, claro. O sea, tener una reventa de un mismo producto, sí, tener una nueva versión. Pero efectivamente se pierden cosas como eso, ¿no? De repente la rayadura, las marcas de cigarro que le llamaban. Hasta, ¿sabes ¿no? qué? No sé, un poco la iluminación. Sí, también te La varía mucho. fotografía. ¿No? Es que es increíble. Ahora que Sí. estábamos viendo, anoche se nos ocurrió poner nuestra vieja copia de Redux y efectivamente comparada con Final Cut ya son muy diferentes. O sea, Final Cut es otra versión, o sea, distinta, como técnicamente de otra manera. Sí, o sea, lograda, ¿no? Entonces sí, es muy distinto. Definitivamente las películas en celuloide se pensaron para cine, Ajá. para el cine, ¿no? O sea, se pensaron Sí, para digo, verlas. no creo que alguien, en el 2022 las vamos a tener que cambiar a algo que se llama 4K. No, ¿verdad? No creo. No, pues entonces era como un poco difícil. Pero a mí me parece, o sea, de ver desde marzo hasta la fecha, ver todo el material de Coppola de nuevo, me parece, lo revaloro, fíjate. Sí. A Francis, el día que se nos vaya Francis, se va a ir una parte importante de la cinematografía. Bueno, pero Digo, ya no está produciendo, pues, pero ahora estaba como el mame de los jóvenes centennials y de la generación Z de que quién era Francis Ford Coppola. Ah, sí, el papá de Sofía Coppola. Digo, o sea, no mames. El tío de Nicolás Coppola, alias Nicolas Cage. Oh, caray. Dices, güey, bueno, pues no, o sea, sí, pues, pero a final de cuentas también vemos en Sofía Coppola, pues la gran influencia del papá, Claro. ¿no? Claro. Esa película con Bill Murray, ¿no? Ajá. Perdidos en la traducción. en Bueno, Tokio. Perdidos en Tokio, ¿no? Es Como la Lost Lost in traducción. in Translation. No. algo No, así. Lost in Translation. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Perdidos en la traducción. Ajá. Sí, es genial. Bueno, y desde luego, dirigir a Bill Murray, o sea, es evidentemente... Solamente Wes Anderson. una- No, pues sí, es que siempre está en las películas de Wes Anderson. Pues sí, ya ves que los directores luego tienen sus actores Sus fetiches. fetiche. Yo digo que Coppola tenía a Brandon. Habrán, por un sí. rato. Bueno, un rato, ¿no? Sí, Ya- ya ya- después dijo, "A la chingada". Claro, yo creo que después de este de Apocalipsis Now, ¿no? Porque ¿Sí? todavía Brandon refieren que siempre se quejaba de que le quedó debiendo 2 millones de dólares. Bueno, y luego llegó Se guardó Superman, tiempo, ¿no? luego llegó Superman y cobró 5 millones Wow, por no, 5 minutos. Por cinco minutos, bueno, no se cotizaba. Se el cotizó, señor. se cotizó. Es el papá de El, ¿no? Es Jor-El. Ajá. Jor-El, sí, cierto, sale 5 minutos. Dale 5 minutos, Brandon, y yo creo que ha sido de las, de las cosas más breves en cameos. Bueno, no, hay No otras, necesariamente. pero de cobrar. De mucha actuación, ¿no? No, sí, ser el papá de Superman no creo que te No implique creo que mucho. mucho. No, es porque está Brandon ahí, gordo y canoso. La fortaleza de la soledad, ahí es donde sale en el cristal, no si mal no recuerdo. No, bueno, Apocalipsis Now, a ver. Sí, bueno, yo quería hacer un comentario respecto a lo que mencionas de millennials y centennials. Lo que pasa es que hay que también recordar la época en que surge, ¿no? Fue justo cuando recién ya, bueno, habían acabado la guerra, se habían retirado las tropas, que creo que eso fue en el 75-76, ¿no? Y además de hacer el balance de todo lo que había significado la guerra de Vietnam para los norteamericanos, ¿no? Entonces, bueno, sí mencionan que se le adelantó en el camino la del cazador, que bueno, aquí en México la conocimos mucho tiempo como el francotirador, que sí, es una película también tremenda, terrible, por todo lo que pasa en esa película. Y bueno, luego por los líos de postproducción, pues sale en segundo lugar esta, ¿no? Que algunos también comentan que no necesariamente es una película sobre la guerra de Vietnam, Es Vietnam. es Vietnam mismo, sino sobre toda esta locura y que, bueno, la otra cuestión tiene que ver con que luego, posteriormente, tuvimos la oportunidad de conocer de la mano de otros directores, como por ejemplo Scorsese. ¿Quién es el otro que hace películas sobre Vietnam? Ay, ¿de veras quién era? Bueno, pero conocimos muchas películas que también denunciaron, digamos,
lo que... Kubrick. Ajá, Kubrick, sí. Cara de guerra. Ajá, Cara de guerra, ¿no? Lo que significó para Norteamérica en términos de su cultura que ahora podríamos decir, bueno, cultura pop, para, digamos, toda una generación de jóvenes norteamericanos que se vieron envueltos en esto, para toda esta cuestión de la violencia y digamos, pues esas invasiones sin La sentido. tragedia de los jóvenes norteamericanos, los Ali, pobres, los jóvenes blancos, los jóvenes afroamericanos, los jóvenes afromexicanos, mexicanos, que van a Vietnam, que están empobrecidos, que creo que es un poco el punto de Cimino en el francotirador, ¿no? Estos soldados pobres, que son los que realmente les va del nabo. Es como la carne de cañón, ¿no? Ándale. Y bueno, desde luego, cómo perder de vista, perdón por la interrupción, Pati, sobre lo que estás comentando, pero por ejemplo en Pelotón, ¿no? Donde el protagonista es el hijo de Martin Sheen, Charlie Sheen, ¿no? Y en Pelotón también es un poco retratar esto, ¿no? O sea, donde Charlie Sheen está interpretando a un joven blanco, rico, de clase media alta o clase alta, que va voluntariamente a Vietnam, y a quienes conoce, a puros soldados pobres, de origen pobre, de familias trabajadoras de Estados Unidos, que fueron obligados a ir, fueron reclutados para esa guerra, y que son los que viven la tragedia de las malas decisiones, de las pésimas estrategias y del horror de la guerra, ¿no? Es un enfoque distinto. Sí, que creo que sí, que efectivamente difícilmente podemos decir, bueno, Apocalipsis Now no está hablando de los acontecimientos históricos, cómo ocurrieron los eventos, o por qué perdieron, no, es como un viaje introspectivo. O sea, es una cuestión introspectiva sobre el alma humana y sobre esta cuestión centrada en el horror, la maldad, el asesinato, y desde luego el sufrimiento de aquellos que son los que siempre pierden, que son las poblaciones empobrecidas en cualquier parte del mundo. Tanto allá como los acá. soldados. Sí, exacto, ¿no? Exacto, es un poco el diálogo de los de la plantación, esta anacrónica plantación francesa, que ya no deberían de existir en esa época. Pero ahí lo puso Coppola, dijo, ahí se Creo mete. que es como una metáfora del colonialismo, de que la guerra no es nada más de Vietnam, sino que viene de la guerra de Indochina, o sea, desde la colonización francesa. Y él está consciente que ya para ese entonces no estaban las colonias Que ya los franceses ya habían perdido esa guerra, ya se habían retirado, los norteamericanos entran al quite por una cuestión geoestratégica, y el patriarca de la plantación es lo que está diciendo, ¿no? Que al final de cuentas ellos no se van a ir, que ellos ahí van a... Pero si te fijas también, la familia se quedó como suspendida en el tiempo. ¿no? Y enloquecida por lo mismo. O sea, porque están enloquecidos también, ¿no? Y saben que no tienen por qué estar allí, Exacto. pero no se van a ir, van a morir allí, y es anacrónico, están suspendidos, y eso es lo que están viviendo, sí, en ese lugar. Y es lo que dice este patriarca francés, cuando sostiene esta idea de que no se van a ir, que van a morir allí, que a Francia la han traicionado al ejército, o sea, esa misma cuestión, ¿no? O sea, de cómo al final de cuentas son siempre las poblaciones vulnerables las que terminan pagando la cuota de sangre, ¿no? Los costos de las guerras, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahí yo creo que por eso aparece esta escena de la plantación, que casi estoy seguro que en la primera versión no está. Bueno, y entonces yo lo que quería apuntar era que normalizamos entonces ya todas estas películas de guerra, porque además, bueno, ha habido toda una andanada que también tienen, digamos, reflexiones sobre la Primera y la Segunda Guerra en términos, pues, quizás muy similares, ¿no? Digo, ahí tenemos 1917, que también, pues, o sea, aparece una situación que es un tanto absurda y lógica, ¿no? O sea, que es el trayecto de dos mensajeros para ir a avisarle a un general que no realice una operación militar, ¿no? Un ataque, que es una trampa, pero entonces vemos todo el horror que se va sucediendo a través de este camino de Europa, y bueno, al final de cuentas, pues, el absurdo, ¿no? Entonces, yo supongo que por eso a los millennials y a los centennials no les es ya tan impactante, o que si lo ven y dicen, bueno, ¿qué? Es otra película más de guerra, ¿no? No fue otra película más, es una segunda que tiene que ver con una época en Estados Unidos de efectivamente empezar a cuestionar, ¿no? A todas estas decisiones de los militares y todas estas decisiones que les van acompañando los políticos a esto. La madre de todas las guerras.
¿Vietnam? Vietnam. Vietnam. Bueno, más bien lo que ven reflejado en el cine, Apocalipsis Now es la madre de todas las guerras. Bueno, metafóricamente, Ajá. pues sí, podría Sí, decirse ¿no? que es una, ajá, exactamente, ¿no? Además el absurdo de la guerra, sí, la En violencia sí mismo, sin sentido, claro. el despilfarro de recursos, que es lo que de repente lo que menos tomamos en cuenta cuando vemos las atrocidades, el dolor, el sufrimiento humano. Pero el despilfarro también es impresionante, ¿no? O sea, el uso de combustibles, la maquinaria, esas escenas que no son gratuitas, o sea, por eso la película yo creo que es muy interesante. Cuando están en medio de la nada y está este cargamento de motos nuevas, empacadas, ¿no? Que va, Mr. Clean va admirando, porque él en Brooklyn nunca ha tenido una motocicleta, ¿no? Y las va admirando, estas Yamazaki que están allí alineadas, ¿no? ¿Y qué hacen allí? O sea, pues parte del despilfarro que el ejército norteamericano hace en su lucha por ganar corazones y mentes, como le llamaban a esta política, ¿no? Entonces creen que invirtiendo en ciertas infraestructuras, invirtiendo en regalar, despilfarrar cosas, es como van a poder ganarse a la población vietnamita, o sea, una incomprensión de qué era cuáles eran los deseos de la población vietnamita, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese materialismo que se traduce en despilfarro, también es algo que nos pega ahorita, si no, este calor que estamos viviendo, ¿cómo lo explicamos si no es a través de esta cuestión de la entropía que vivimos por estos recursos, ¿no? Esas guerras costosas. La guerra de Vietnam significó las crisis económicas de los 70s y 80s. La guerra de Afganistán significó las crisis económicas de principios de este siglo. Está ahorita Ucrania, ahorita la guerra de Ucrania, a propósito de actualidad, ¿no? La guerra de Ucrania, o sea, le han invertido ahorita a la guerra de Ucrania más lana que a ninguna nación centroamericana En la vida. momento, ¿no? O sea, ¿y cuál va a ser el resultado si no otra vez? O sea, estamos nuevamente ante un ciclo económico en crisis permanente, pero que se va a agudizar debido al despilfarro de Ucrania. Sí, o sea, ¿por qué a escasos 5 meses de iniciado ese conflicto, Alemania está diciendo, ya no vamos a mandar, o sea, mucha lucha por la libertad en Ucrania, pero ya no vamos a mandar armas y nos falta el gas, etcétera, ¿no? Bueno, pues porque se trata de recursos que son irrecuperables, ¿no? O sea, Claro. pero cuando de repente agarran y dicen, no, pues hay 5,000, vamos a invertir $500 millones en la guerra de un paquete de ayuda. Y resulta que $500 millones son 20 helicópteros, ¿no? O sea, o 10 drones, y que una vez que se usan, se pierden, se destruyen o pasan, ya, es recurso irrecuperable, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, todo eso va a ser una nueva crisis, ¿no? Sí, un nuevo ciclo de crisis Sí, en el entonces, mundo. a final de cuentas, bueno, Apocalipsis Now podría ser, y es indispensable que la vean. Sí, ¿no? sin duda, ¿no? O sea, si no la han visto, no se vayan nada más con lo que estamos nosotros platicando aquí, véanla. Es una película realmente digna de ser vista, Apocalipsis Now, como hemos mencionado. No ha perdido su actualidad, inclusive es una película que atrapa desde los primeros minutos de la película, o sea, inmediatamente queda uno atrapado en ella. Y realmente la nueva versión Final Cut, realmente pues yo sí me quedo con ella, si no me lo han preguntado lo digo, sí me parece bien. Sí, pues de las tres se quedan. Bueno, la primera sin duda por ser la original. Claro. O sea, esta es una Es película. como el corte final Ajá. a cine. Redux, pues como una cuestión que tiene que ver con alimentarse, o seguir cultivando sobre esta película, pero sin duda me parece que esta versión hasta donde vimos, creo que es una gran versión de este. ¿Tú con cuál te quedas, Pati? Te agarré comiendo. Yo tengo que ver esa última, no la he visto. La Redux sí ya la vi, pero la última... La compramos hoy. Final Cut. O sea, esta última que sacaron el También igual que 19 del Eric. corte final, yo creo que sí, esa es la película, o sea, es muy exacta, es muy precisa y la verdad es que sí no te pierde como
como cinéfilo, pues. Y Redux tiene lo suyo, es más artística, es más como Sí, película ¿no? de arte, sí. Es como película de arte y te meten más Ay, en esa onda. Eric, mira, yo empecé a ver la de Coda, que es la de la muerte de Michael Corleone, y estoy así de, ay, es que empieza con deme dinero, el Banco del Vaticano, y yo así, ay, ya vamos a ¿Cómo dices empezar. que se llama? ¿Coda? La de la muerte de Michael Corleone. La nueva Ajá. versión que hicieron del Ah, final del claro, Reino. claro, claro. Que no me cuentes, pero ay, mira, yo tengo mis reservas con esa película, pero ya con el trabajo de Francis Ford Coppola no tengo mis reservas. O sea, Ya, sé ahora que es sí, un, ya te convenció. no, más, fíjate. Más. Si antes era asidua al filme, a los filmes de Coppola, con estas, y aparte ahora que con la oportunidad de que se pueden ver en otras plataformas, cosas como documentales y que te alimentan más como lo que se hizo en la producción, ¿no? Entonces, digo, no marches, pinche Francis Ford Coppola es caos por donde lo mire. No sé cómo habrá estado la de Drácula, porque también al rato van a sacar algo de Drácula. Bueno, parece que fue menos caótica, Sí, ¿no? pero que no se apegó a Oh. la novela de Bram Stoker. Pero bueno, Bueno, está Gary basada. Oldman, o sea, ¿cómo no recordar la actuación de Gary Oldman en en el Drácula de Bram Stoker que hace él? Y Ajá. evidentemente su propia versión de esta película, ¿no? O sea, entonces sí Un también. jovencísimo Keanu Reeves, Winona Ryder. Exactamente. Sí, es Anthony muy joven, Hopkins. ¿no? Sí, sí, como, También, sí, ¿no? también sale Anthony ¿Quién más? Hopkins, No, efectivamente. ¿quién más? Gary Este, Oldman, pues. Y la de la boda de Winona y Kino, Ajá, sí. que sí pusieron un sacerdote Ajá. de verdad, de la religión ¿Están ortodoxa. casados? ¿Están Y casados? casados, y Winona nunca pierde oportunidad y siempre lo menciona. Así, yo sí estoy casada con Kino, ¿no? Ahora que es rico y famoso, más famoso. No, yo no me imaginaba, fíjate que Winona y me imagino que también Angelina Jolie han sufrido como una, bueno, más bien han tenido como una reactualización, sobre todo a partir de una serie muy famosa en Netflix, ¿no? ¿Tú sabes ¿Cuál? cuál? ¿No sabes cuál? Hace mucho que no veo Netflix. Que la siguen todos los chamacos. Ah, la de Stranger ajá. Things. Entonces uno que ya Ay, suponía regrésate a los 80, chingado. Exacto. O sea, uno que ya suponía que Winona pues ya era parte de la historia del cine, Ajá. ¿no? Porque después de Pues sí, Mari. después de todas las anécdotas que luego fue como un poco vetada del cine de Hollywood Bueno, por ya, andar de ya ves con el Johnny Depp ahora también muy vigente. Johnny Depp, ¿qué tal? Escape de las profundidades. Estábamos viendo un documental sobre el Baby Room, o no me acuerdo cómo se llamaba el antro de Johnny Depp allá en Los Ángeles, donde se nos murió el River Phoenix, el hermano del Joaquín, y bueno, pues de una sobredosis. ¿A quién se le ocurre meterse cocaína y morfina a la vez? Ay. A ver. Ay. El speedball. Con todo el respeto. famoso. Sí, pues, sí, aparte, todo el rollo de ochentero, John Belushi, ¿cómo se llamaba? Sí, el de los hermanos Caradura. James Belushi. No, John Belushi, porque el otro es James Belushi, su hermano. Jim Belushi. Jim Belushi y John Belushi. Pero es John Belushi ¿El que se murió? apasionaba y el que se murió, sí. O sea, el actor. Ay, los 80, no mames, porque quieren revivir algo. Los hermanos que no. Caradura, otra película. Acá. Patty Eric, ¿por qué en septiembre no nos aventamos algo, un conversatorio cinematográfico, pero de alguna película mexicana? Muy ad hoc para septiembre. Ojalá el público nos las pueda proponer, ¿no? Pues, ¿cuál sería? Pues alguna del Indio, o de Buñuel, Buñuel. o El Campeón sin Corona. ¿Cuál es esa? ¿Cómo que no? Ah, sí que me acordé. Si nos la ponía Patty así, apréndanse eso. Y yo, no, Patty. No, bueno, es que en el repertorio de la cinematografía mexicana pues hay varias, Son varias, ¿no? La sombra del caudillo, inclusive recientemente no, digamos, para mi gusto no muy bien lograda, sin embargo muy interesante, Ciudadano Buelna, ¿no? Esta película que retrata al general Buelna, Rafael Buelna, si mal no recuerdo, también muy interesante la película al final. La trilogía de la Revolución de Fernando de Fuentes. Ándale, en las películas mexicanas ochenteras,
pues las que se hacen sobre Velasco Arán, estas primeras versiones, Cosa Fácil, por ejemplo. Cosa Fácil. Cosa Fácil es, digamos, Sí. y dentro de todo lo rudimentario, bueno, mexicana, o sea, es una película mexicana, ¿no? Fíjate que ahorita en el 14 están poniendo películas interesantes. Hay que armar nuestro Echeverría Fest. No. No. Oh, no, pues, no. setenteros. No, 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 Ah. Bueno, el cine, ¿a ti no te gusta el cine setentero, ah? No. Hay buenas películas, Sí. pero no las de las teiboleras y todas esas. También. No. Las bellas de noche. No, yo creo que luego sí se hizo un cine que podríamos llamar como cine de arte en México, que, bueno, la verdad técnicamente y los guiones todos son muy buenos, pero, híjoles, son otra vez la condición humana y la tragedia y el drama y A cómo Pati no le gusta el cine setentero. No, porque si es porque así bien denso. bien denso. Y entonces uno dice, oye, no, la vida es más ligera, ¿no? Digo, yo sé El que- apando. O yo sé sea, que los mexicanos mexicanos sí no somos sufrimos eso, pero resulta que contrastantemente nos reímos mucho, ¿no? O sea, entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? en la tragedia nos hemos de reír. Bueno, No, yo es que no hay que perder de vista que luego es una visión de los directores, o sea, los directores que de repente piensan que eso es lo que define a los mexicanos, toda una corriente filosófica sobre lo mexicano. Pues es Y como entonces de la repente, revolución, ¿no? La como- posrevolución. No, ya inclusive yo diría que ya inclusive ha superado la cuestión postrevolucionaria, ya se trata de un cine que realmente piensa que en México se define, la vida del mexicano de la postrevolución se define por la tragedia, se define por el Mira, yo recuerdo mucho un dicho de Fernando de Fuentes que decía que los finales felices, no había finales felices en Latinoamérica. No somos Hollywood. Y, ¡ay! Pero es que hay ¿Qué otro, es eso, por señor? ejemplo, hay otro tipo, Ya sí. se me los 30. Y bueno, y sin embargo, hay que ver otro tipo de películas que están dentro de la cuestión de la comedia, que definitivamente marcan, yo creo que lo contrario. En el cine el que llaman el cine de oro, por ejemplo, Calabacitas Tiernas con Tintán, o sea, uno se la El pasa Rey del ri- Barrio. El Rey del Barrio, uno se ríe de principio a fin, ¿no? Bueno, la única película de Cantinflas, la única, todas las demás ya fueron una invención de sí mismo, la de Ahí está el detalle, Sangre y Arena, ¿no? O sea, que son Sangre y Arena, que son las dos clásicas donde las únicas de Cantinflas realmente, ¿no? Donde uno se puede reír, uno puede ver lo tragicómico de las situaciones paradójicas, lo ácido, el actor de carpa ácido, así echador, malandro, mala onda, ¿no? Pero que igual te hace reír, o sea, esa es una parte genial. Pero desde luego hay que pensar también en otro tipo de cine que se hace en los 70s, por ejemplo, de los luchadores, ¿no? O sea, Ajá. de la lucha libre. El santo desde los 60, Desde los mitad de los 60, no, principios de los 60 y estaba ahí metido en el rollo. Finales de los 50 ya Ajá. hay películas que ya hacen alusiones, que no son totalmente con esa temática, pero ya hacen alusiones a las luchas libres, y luego van a aparecer estos íconos de la cultura popular mexicana, que inclusive van a tener variantes, por ejemplo aquí en Jalisco, cómo olvidar a El Santos, ¿no? De Gicitri, ¿no? O sea, en estas versiones. entonces del... Sí, pues hay que ver, ahorita nos coordinamos Ajá. y pues en septiembre hacemos otro conversatorio, pero ahora de cine mexicano, muy ad hoc al mes, ¿no? Y así, a ver si en ese momento ya podemos tener aquí el ingrediente especial del mes, que es huitlacoche. ¿No han comido las pizzas de huitlacoche, verdad? Aquí, gente, de lo que ustedes están perdiendo. Bueno, pues los invitamos. Entonces, el próximo conversatorio va a ser en septiembre. Sí, acá Eric y Patti están también disponibles porque mucha carga de clases, muchachos. Ya no me digas. ¡Feliz vacación! Oiga, pues la sugerencia, vean Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, 1979. Si pueden ver algunos de los documentales que sacaron a relación de la película, pues también para complementar, ¿no? Diría la maestra Patricia Bravo, para complementar, vean los documentales. Y si no, pues disfrútenla así con las 2 horas y media. 3 horas. 3 horas y media. Ajá, la de Redox era 3 horas y Final media. Cut, casi 3 horas.
Miren, hay cosas más, a ver, de las actuales creo que también se han chutado como 3 horas, ¿no? Bueno, sí, Hay algunas. sí, han hecho... Como, ay, pero ¿por qué? Bueno, hay que acordarse, por ejemplo, de que muchos ahora dicen, bueno, ¿cómo no ver una película de 3, 4 horas cuando vemos series? Ajá. En- Ándale, Doctor Shiva. Casi me tuvo en el cine 5 horas, me llevé a mi hermana y mi hermana Oye, estaba cierto. que no lo soportaba, ya No, se movía, ya se Pati. movía. Y yo así, ¡ay! Súper entretenida. Doctor Shivago. Bueno, lo que el viento se llevó. No, creo que se duró como 3 horas, ¿no? Más o menos también. Pues ahí está, mire. El Mago de Oz. El Mago de Oz. Ay, todo el cine de oro hollywoodense. De repente sí se pone. Hay que verlo. Pero nosotros les dejamos el próximo conversatorio de cine y les decimos qué película es. Y pues nada más agradecerles a ustedes dos muchachos por la comprensión y el estar aquí. No, al contrario, agradecerte a ti la invitación, Rocío, la verdad es una excelente oportunidad. Sí, para retomar clases de cine. Ajá, no, y para recuperar, ¿no? Otra vez Sí. una película que de verdad yo ya tenía un poco como archivada. Sí, Pati. Y sí, neta, porque bueno, Coppola siempre ha sido uno de mis directores favoritos, ¿no? De él también vi una película, su primera, que es Leyenda con Tom Cruise. Y la verdad es que Tom Cruise es bueno, la verdad es que a mí siempre Tom Cruise me- está ahí, como que no envejece. No, la verdad es Como en formol. Sí, hay que verlo, hay que verlo. Y entonces, pues, y digamos, he seguido un poquito como su filmografía. Y pues sí, nunca me ha decepcionado, todo lo contrario, ¿no? Entonces, pese a que sí tiene ciertas producciones que no son tan buenas, ¿no? Oye, las románticas. ¿No? Después de Drácula, ¿qué hizo Coppola? No sé si quieres ahorita. Creo que Cotton Club, me parece que hace La de Jack con Robin Williams también la hizo, la dirigió él. Parece que sí, no estoy seguro. Creo que sí, ahorita porque también esa estaba como muy ligera, tampoco Sí, no era como sí, la ya obra no. maestra. No, bueno, luego de filmar de entrada Esas dos. el Padrino y las secuelas del Padrino y luego Apocalipsis Now, por ejemplo, híjole, yo creo que Terminas cansado, sí, ¿no? Y fastidiado. Es como David Lynch, que luego de toda esa densa filmografía, pues filma esta, no sé si fue su última película, creo que no, pero donde hace esta de la historia de Wright, la historia de, que es una película bonita, preciosa, ligerísima, así como entrañable, ¿no? Y dice, no, ¿en serio? Este es el mismo director de El lado oscuro del camino. Oye, la de Cronenberg, tengo que ver la de Cronenberg, que ya salió Los Crímenes del Futuro. Ah, sí. En movie. Oh. Uy, yo te digo que yo estoy pues. aprovechando las ofertas para empezar a atascarse de películas, porque luego, y aparte movie las ponen así como un mes. O sea, ¿cuál está ahí? La de ¿cómo se llama? Madre, creo que no, madre no, ¿cómo se llama? Bueno, no lo recuerdo ahorita, una película muy reciente, sueca o noruega, sobre una pareja que quiere tener un hijo, no me acuerdo cómo se llama. Oh, Mumi, ¿cómo se llama? Sí, la creo que está muy... muy Sí, se ve así súper densa. Yo la tengo en mi lista, entonces ¿sí me sugieres que la vea? No, nosotros no la hemos visto. Ay, No me acuerdo cómo se llama. bien, tenemos varias cosas pendientes, entre ellas, al final ahorita el conversatorio de septiembre vamos a hablar sobre cine mexicano, ahorita nos decidimos cuál y en qué época también, porque también hay, que es que el nuevo cine mexicano, que la época de oro, que el cine setentero, que el que no le gusta a Patti, que el cine de ficheras, que el cine de María Almada. O el cine más para acá, de Cuarón y de Guillermo del Toro. Ah, sí, no, yo creo que mejor una de Guillermo del Toro, ¿qué te parece? Cronos. Vale. Puede ser, ¿no? Vamos a ver, ahorita vemos a ver qué onda. No, pues muchísimas gracias a Mari y a aquellos que se conectaron. ¿Ya no hubo saludos, Mari? ¿Sí? Club de fans de Eric H. De Gabriel Márquez dice que hace tiempo le recomendó un libro que es El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra. Siente que le gustará, es un antropólogo y que la lea. Ok. Sí. Ahí estás, anotado, ahí está en los Hamlet comentarios. Guerra. Muchas gracias, Hamlet.
Y ahí está, pues muchísimas gracias. Ojalá que compartan este conversatorio y pues lo sigan viendo y se generen más vistas y pues nos hará muy felices a los tres. Ojalá los que sí. No, pues gracias, Rocío. No, gracias a ustedes, muchachos. Gracias a Slice of Paradise. Y saludos Y al ahorita nos vamos público. a terminar de esta pizza, sí, porque ahorita estábamos muy entrados en la plática. Y yo creo que nos quedamos en varias cosas todavía. ¿No? Yo creo que sí, pero luego hacemos un redux. Hacemos un redux de Apocalipsis Now. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y pues sigan con Lagos Post. Saludos. Chao. Chao.